El gemido agudo de la pequeña resonó en la cabina del avión como una alarma, haciendo que los pasajeros giraran la cabeza y se removieran inquietos en sus asientos. Laura Gómez estrechó a su hija Emma, de 6 meses, contra su pecho, murmurando excusas apresuradas a quienes pudieran escucharla. Los llantos de la bebé parecían amplificarse en el estrecho espacio de la clase turista, y Laura sentía las miradas reprobadoras atravesándola como agujas. «Por favor, mi amor, por favor», susurró, meciendo suavemente a Emma mientras lágrimas de cansancio pugnaban por escapar de sus ojos. Laura, una joven madre exhausta, había estado sin dormir por un sinfín de horas, tras encadenar turnos dobles en la cafetería antes de abordar este vuelo nocturno de San Francisco a Detroit. El pasaje le había costado hasta el último centavo ahorrado, pero no había alternativa. Su hermana mayor, Elena, celebraría su boda pronto, y a pesar de las fricciones entre ellas, Laura no podía ausentarse. Con apenas 24 años, Laura aparentaba más edad de la que tenía. Ojeras marcaban sus ojos castaños, y su sonrisa, antes radiante, se había apagado tras meses de esfuerzos por sobrevivir como madre soltera. El padre de Emma se había esfumado al enterarse del embarazo, dejándola sola para enfrentar la crianza en un pequeño apartamento apenas habitable. Cada día era una lucha para elegir entre comprar pañales o alimentos, entre mantener la electricidad o adquirir la fórmula para Emma. Una azafata, una mujer de semblante serio y unos 50 años, se acercó con una irritación apenas disimulada tras sus gafas. «Señora, necesita calmar a su bebé. Los demás pasajeros quieren descansar». «Lo estoy intentando», respondió Laura con la voz quebrada. «Normalmente es muy tranquila, pero no ha dormido bien últimamente». El cambio de ambiente, el ruido, su voz se desvaneció, consciente de que sus palabras sonaban a justificaciones. Los llantos de Emma se intensificaron, y Laura notó que algunos pasajeros sacaban sus móviles, probablemente para capturar su humillación. Su rostro se encendió de vergüenza al imaginar que se convertiría en una de esas historias virales en Internet, la madre irresponsable que arruinó el vuelo de todos. «Tal vez deberías haberlo pensado mejor antes de subir a un avión», gruñó un hombre mayor desde el otro lado del pasillo, con un tono lo bastante alto para que ella lo escuchara. Las lágrimas inundaron los ojos de Laura. Había contemplado viajar por carretera, pero su viejo Toyota se había descompuesto semanas atrás y no tenía dinero para repararlo. Este vuelo era su única opción, pagado con fondos que debería haber destinado al alquiler del próximo mes. Laura temía la conversación que tendría con su arrendador al regresar. Justo cuando estaba a punto de escabullirse al baño del avión para intentar apaciguar a Emma en privado, una voz apacible sonó a su lado. «Disculpe, ¿le molestaría si pruebo algo?» Laura alzó la mirada y vio a un hombre vestido con un traje elegante de color azul oscuro, de unos 30 y pocos años, con ojos verdes cálidos y cabello castaño impecablemente arreglado. Todo en él exudaba éxito y distinción, desde sus relucientes zapatos de cuero italiano hasta el reloj de plata que adornaba su muñeca. Era el tipo de persona que parecía pertenecer a la primera clase, no estar encajado en los estrechos asientos de clase económica. «¿Qué?», balbuceó Laura, desconcertada por su inesperada propuesta. «Tengo algo de experiencia con bebés», dijo él con una sonrisa afable. «Mi hermana tiene 2 pequeños, y con el tiempo he aprendido algunos trucos. A veces, una voz o un contacto diferente pueden marcar la diferencia. ¿Me permitirías intentarlo?». Laura vaciló. La vida le había enseñado a ser cautelosa con los desconocidos, especialmente con hombres que mostraban un interés súbito en ella o en Emma. Sin embargo, había algo en su actitud que parecía auténtico, y ella estaba tan desesperada que estaba dispuesta a probar cualquier cosa. «Está bien», murmuró, pasando cuidadosamente a Emma a sus brazos. En el instante en que la bebé se acomodó en su hombro, ocurrió algo casi milagroso. En pocos segundos, los alaridos de Emma se convirtieron en suaves quejidos y luego en un silencio total. La mano del hombre trazaba círculos delicados en la pequeña espalda de la niña mientras tarareaba una melodía tranquila que parecía funcionar como un arrullo. «¿Cómo lo lograste?», exclamó Laura, asombrada por la calma repentina. «Como dije, mucha práctica», respondió él en voz baja, manteniendo sus movimientos suaves. «A veces, los bebés solo necesitan un cambio de ambiente, en este caso, de brazos». Alrededor, la cabina se había sumido en un silencio agradecido. Los pasajeros que antes lanzaban miradas fulminantes ahora observaban con curiosidad y cierto alivio. Incluso la azafata, al pasar, esbozó una sonrisa y asintió con aprobación ante la situación resuelta. «¿Cómo se llama?»,
preguntó el hombre, aún sosteniendo a Emma con naturalidad. Emma, respondió Laura, observándolo con atención. Había algo en el que le resultaba vagamente familiar, aunque no podía precisar dónde lo había visto antes. Yo soy Laura. No sabes cuánto te agradezco esto. Estaba a punto de derrumbarme por completo. Un placer conocerlas a ambas, dijo él, presentándose como Daniel con una leve risa. Y no hay nada que agradecer. Todos hemos pasado por momentos así. Quizá no con un bebé, pero todos hemos tenido días en los que todo parece demasiado. Mientras Emma se sumía en un plácido sueño recostada en el hombro de Daniel, Laura sintió que, por primera vez en días, podía relajarse. Observó cómo él sostenía a su hija con una naturalidad sorprendente, sin importar que su elegante chaqueta, claramente costosa, estuviera ahora arrugada y ligeramente húmeda por la saliva de la bebé. A él, sin embargo, no parecía molestarle en lo más mínimo. «No estás en clase económica, ¿verdad?», preguntó Laura de pronto, notando que su atuendo era demasiado refinado para esa sección del avión. Daniel esbozó una sonrisa enigmática. «Digamos que a veces me gusta cambiar de aires. La primera clase puede volverse monótona». Había algo en su tono que hizo que Laura sospechara que había más detrás de su historia, pero estaba demasiado exhausta y agradecida para indagar. El zumbido constante de los motores del avión, unido al primer instante de calma en semanas, comenzó a pesarle en los párpados. «Debería tomarla de vuelta», dijo con cierta reticencia, aunque Emma parecía más tranquila que en mucho tiempo. «Está bien aquí si quieres descansar un poco», ofreció Daniel. «No me molesta sostenerla». «Parece que te vendría bien dormir», añadió. Laura quiso resistirse, aferrándose a su instinto de mantenerse independiente y no aceptar favores de desconocidos, pero su cuerpo la traicionaba. El agotamiento, el alivio y la primera muestra de amabilidad que había recibido en meses derribaban sus defensas. «¿Estás seguro?», murmuró, con la voz ya cargada de somnolencia. «Completamente. Descansa. Yo la cuido». A pesar de que su cautela le pedía mantenerse alerta, Laura sintió que su cabeza se volvía pesada. El calor que emanaba Daniel, el ritmo sereno de su respiración y el silencio apacible de Emma crearon una sensación de seguridad que no había experimentado en meses. Sin apenas notarlo, se encontró recostada en su hombro, su mente deslizándose hacia el sueño mientras el avión surcaba el cielo nocturno. Lo que Laura ignoraba era que Daniel había estado observando su lucha durante la última hora, conmovido al ver a una madre tan joven esforzándose tanto por salir adelante sola. Tampoco sabía que Daniel Harrington no era un pasajero común. Era el director ejecutivo de Harrington Foundation, una de las organizaciones filantrópicas más importantes del país. Este encuentro fortuito estaba a punto de transformar sus vidas de formas que ninguno podía prever. Laura despertó con el suave anuncio de que aterrizarían en Detroit en media hora. Por un instante, se sintió desorientada, preguntándose por qué se sentía tan cálida y cómoda. Entonces, la realidad la golpeó. Seguía apoyada en el hombro de Daniel, y Emma dormía plácidamente en sus brazos, completamente tranquila. «Dios mío, lo siento mucho», susurró con urgencia, enderezándose rápidamente y extrañando de inmediato el calor. «No puedo creer que me quedé dormida apoyada en ti. Debes pensar que soy una completa desubicada», dijo Laura, mortificada. Daniel sonrió, sin mostrar el menor indicio de incomodidad ante su azoramiento. «Estabas agotada. Ambas necesitaban un descanso. Emma solo se despertó una vez, y logré calmarla». Con cuidado, trasladó a la bebé dormida a los brazos de Laura. «Es un ángel cuando está así de tranquila», comentó él. Laura contempló el rostro sereno de su hija, sorprendida por lo distinta que lucía Emma sin el estrés y la agitación que solían hacerla llorar. «Realmente lo es. Últimamente ha sido muy duro. Todo parece desmoronarse, y apenas puedo mantenerme a flote». Las palabras se le escaparon sin querer, y Laura se arrepintió al instante de haber revelado tanto. «Este desconocido no necesita escuchar mis problemas, por más amable que haya sido», pensó. «¿Quieres hablar al respecto?», preguntó Daniel con suavidad, sus ojos verdes reflejando una preocupación sincera. «A veces, compartirlo con alguien que no está inmerso en tu situación puede aliviar un poco», añadió. Laura titubeó. Había aprendido a guardar sus dificultades para sí misma, en parte por orgullo y en parte por las decepciones de quienes le prometieron ayuda y luego desaparecieron cuando las cosas se complicaron. Pero algo en la actitud de Daniel la hacía sentir en confianza. «Soy madre soltera», comenzó en voz baja, echando un vistazo alrededor para asegurarse de que los demás pasajeros no escucharan.
El padre de Emma se fue cuando le conté que estaba embarazada. Trabajo en una cafetería en San Francisco, encadenando turnos dobles solo para cubrir el alquiler de nuestro pequeño apartamento. Mi coche se descompuso. Hizo una pausa, luchando por contener las lágrimas. Estoy atrasada con el alquiler y gasté mis últimos ahorros en este boleto porque mi hermana se casa. Elena y yo no nos hablamos desde hace tiempo. Tuvimos una gran discusión cuando quedé embarazada. Ella pensó que estaba arruinando mi vida. Solo me invitó porque nuestra madre, antes de fallecer, la hizo sentir culpable. Ni siquiera sé por qué voy, salvo porque es la única familia que me queda. Daniel escuchó con atención, sin interrumpir ni ofrecer consuelos vacíos. Cuando Laura terminó, él permaneció en silencio un momento, asimilando sus palabras. Eso demuestra un valor inmenso, dijo al fin. Criar a una hija sola, trabajar en varios turnos y aún así hacer el esfuerzo de reconciliarte con tu hermana. Eres más fuerte de lo que imaginas. Laura lo miró con escepticismo. No me conoces. Por lo que sabes, podría haber tomado decisiones pésimas que me llevaron hasta aquí. Quizá, admitió Daniel. Pero te he observado desde que despegamos. La forma en que te disculpaste con cada pasajero. El cuidado con el que tratas a Emma, incluso bajo presión. El hecho de que asistas a una boda donde tal vez no seas bienvenida, solo por el lazo familiar. Esas no son las acciones de alguien que toma malas decisiones. Son las de alguien que se preocupa profundamente por hacer lo correcto. Sus palabras tocaron a Laura más de lo que esperaba. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había dicho algo genuinamente amable sobre su carácter? El padre de Emma criticaba constantemente sus elecciones. Su jefe en la cafetería la trataba como si fuera reemplazable, e incluso su propia hermana la había hecho sentir como un fracaso. ¿Y tú?, preguntó Laura, desviando la conversación. No me has dicho a qué te dedicas, ni explicaste por qué alguien que claramente puede permitirse primera clase está aquí atrás, en clase económica, con el resto de nosotros. La expresión de Daniel se volvió reflexiva, y Laura intuyó que había algo que no estaba compartiendo. Trabajo en el ámbito empresarial, respondió Daniel con vaguedad. Y a veces prefiero la clase económica porque aquí conoces a personas más auténticas. En primera clase, a menudo encuentras gente que ha perdido el contacto con la realidad. Esa es una respuesta muy hábil y evasiva, comentó Laura, escrutando su rostro. ¿Eres alguna clase de hombre enigmático? ¿Debería preocuparme por haberme dormido en el hombro de un desconocido? Nada de qué preocuparse, lo prometo, rió Daniel. Pero Laura notó que aún no le había dado una respuesta clara. Digamos que estoy en una posición donde trato de ayudar a otros cuando puedo, y a veces es más fácil hacerlo sin alardear. Antes de que Laura pudiera insistir, el avión comenzó a descender, y la voz del piloto llenó la cabina con instrucciones para el aterrizaje. El hechizo de su conversación íntima se rompió cuando los pasajeros a su alrededor empezaron a recoger sus pertenencias y prepararse para desembarcar. Supongo que aquí nos despedimos, dijo Laura, sintiendo una inesperada punzada de tristeza al separarse de este desconocido que le había mostrado más empatía en unas pocas horas que la que había recibido en meses. No sabes cuánto te agradezco lo que hiciste. Me salvaste de una humillación total y le diste a Emma el mejor sueño que ha tenido en semanas. En realidad, dijo Daniel, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta, esperaba darte algo. Sacó una tarjeta de visita elegante, de color crema con letras negras sobrias. Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, no dudes en llamar a este número. Laura tomó la tarjeta y leyó, con los ojos abiertos de asombro. La tarjeta, sencilla pero de calidad, tenía letras en relieve que decían, asterisco Daniel Harrington, director ejecutivo, Harrington Foundation asterisco. Debajo, un número de teléfono y una dirección en el centro de Detroit. Eres Daniel Harrington, susurró, mirando la tarjeta. Incluso ella, que trabajaba en una modesta cafetería y luchaba por llegar a fin de mes, había oído hablar de la Harrington Foundation. Eran conocidos por su trabajo filantrópico, destacados en noticias por sus programas educativos, iniciativas de vivienda para madres solteras y formación laboral para personas en situaciones difíciles. Culpable, dijo Daniel con una sonrisa tímida. Evité mencionarlo porque quería charlar contigo como una persona normal, no como alguien a quien intentan sacarle dinero o impresionar con contactos. La mente de Laura giraba mientras las piezas encajaban. Esto explicaba su ropa costosa, su disposición para ayudar y sus comentarios crípticos sobre estar en posición de apoyar a otros. Pero también hacía que su amabilidad hacia ella fuera aún más significativa.
Podría haberse quedado en primera clase, ignorar su lucha o dejar que la azafata lidiar con el llanto de la bebé. En cambio, eligió ayudar. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, aún procesando la revelación. Porque necesitabas la ayuda de Daniel, la persona, no del director ejecutivo, respondió. Y porque he aprendido que cuando la gente sabe quién soy, o quieren algo de mí o se sienten tan intimidados que dejan de ser ellos mismos. Disfruté hablar contigo como si fuera solo yo. El avión aterrizó con un leve golpe, y los pasajeros comenzaron a levantarse y buscar sus pertenencias en los compartimentos superiores, ignorando las indicaciones de la azafata de permanecer sentados. Laura aferró la tarjeta, sin saber si esta revelación simplificaba las cosas o las complicaba. La tarjeta no es caridad, dijo Daniel, como si leyera sus pensamientos. Es una oportunidad, si decides tomarla. Mientras el avión se acercaba a la puerta de desembarque, Laura miró la tarjeta en sus manos, preguntándose si este encuentro fortuito estaba a punto de transformar su vida para siempre o si despertaría pronto de un sueño imposible. El aeropuerto de Detroit vibraba con el ajetreo habitual de la mañana mientras Laura recogía sus pocas pertenencias del compartimento superior. Su vieja mochila, que contenía todo lo necesario para el fin de semana, parecía insignificante comparada con las elegantes maletas que otros pasajeros recuperaban. Daniel permaneció a su lado, sosteniendo pacientemente a Emma mientras Laura luchaba con la cremallera rota de su mochila. «Permíteme ayudarte con eso», ofreció, pero Laura negó con la cabeza con determinación. «Lo tengo bajo control», insistió, logrando finalmente liberar la bolsa. Era un reflejo automático, la necesidad la había obligado a ser ferozmente independiente. Aceptar ayuda implicaba quedar en deuda, y las deudas solían traer decepciones cuando las personas, inevitablemente, la dejaban sola. Mientras caminaban juntos por la pasarela de desembarque, Laura se sentía cada vez más consciente de la diferencia entre ellos. Daniel se movía con la seguridad de alguien acostumbrado a ser relevante, mientras ella abrazaba a Emma con fuerza, temiendo ya el enfrentamiento con su hermana, Elena. «¿Dónde te hospedas para la boda?», preguntó Daniel al llegar a la terminal. «En un motel cerca del lugar», respondió Laura, omitiendo que había elegido la opción más económica que encontró en línea, con reseñas que mencionaban alfombras sucias y una higiene dudosa. «No es de lujo, pero Emma y yo no necesitamos mucho». Daniel frunció ligeramente el ceño. Detroit puede ser impredecible en esta época. Algunos de esos lugares baratos no tienen buena calefacción. ¿Crees que no lo sé? No puedo permitirme nada mejor, lo cortó Laura, con las mejillas encendidas de vergüenza. «Mira, agradezco todo lo que has hecho, pero no necesito que soluciones mi vida. He sobrevivido sola hasta ahora». Sus palabras sonaron más ásperas de lo que pretendía, producto de años luchando por preservar su dignidad mientras apenas se mantenía a flote. Daniel levantó las manos en un gesto conciliador, reconociendo que había cruzado una línea. «Tienes toda la razón. Lo siento. A veces me dejo llevar intentando arreglar las cosas, especialmente cuando me importa lo que sucede». Llegaron a la zona de recogida de equipaje, y el teléfono de Daniel comenzó a vibrar con insistencia. Lo miró con evidente reticencia. «Tengo que atender esto», se disculpó. «Una emergencia de trabajo que, al parecer, no puede esperar». Respondió la llamada, y Laura notó cómo su actitud cambiaba a una profesionalidad impecable. Mientras Daniel hablaba, Laura lo observó con una nueva perspectiva. Había pasado el vuelo conversando con Daniel, el desconocido amable, pero ahora veía a Daniel, el director ejecutivo. La forma en que atraía miradas, incluso hablando en voz baja, como otros viajeros de negocios en la terminal parecían reconocerlo y murmurar entre sí. «Entiendo que el plazo es importante», decía Daniel por teléfono, «pero no podemos sacrificar la calidad del proceso de selección para el programa de vivienda. Estamos hablando de madres solteras, no de números en un informe». Laura contuvo el aliento. «Programa de vivienda para madres solteras». Se esforzó por escuchar más sin parecer indiscreta. «No, yo quiero revisar personalmente cada solicitud rechazada», continuó Daniel con firmeza. «Si alguien está en verdadera necesidad y lo descartamos por formalidades burocráticas, estamos fallando en nuestra misión». Laura comenzó a comprender algo abrumador. Esa mañana, había compartido sus luchas más personales con un desconocido en un avión, sus problemas económicos, la inestabilidad de su vivienda, su vida como madre soltera que apenas llegaba a fin de mes. Ahora, Laura descubría que ese mismo desconocido lideraba iniciativas diseñadas específicamente para apoyar a personas en su situación.
Cuando Daniel terminó su llamada, se volvió hacia ella con una sonrisa de disculpa. Pero Laura lo miraba con creciente recelo. Ese programa de vivienda que mencionaste, dijo pausadamente. ¿Desde cuándo lo gestiona la Harrington Foundation? Unos 3 años, respondió Daniel, aparentemente satisfecho por su interés. Hemos ayudado a más de 500 familias a encontrar un hogar estable. Es uno de nuestros proyectos más exitosos. Y el proceso de solicitud, insistió Laura, ¿cómo suelen enterarse las personas? Algo en su tono debió alertar a Daniel de que no era simple curiosidad. Su expresión se volvió cautelosa. Tenemos equipos de alcance comunitario que identifican a familias necesitadas. A veces, las personas llegan a nosotros a través de servicios sociales o asociaciones locales. ¿Por qué lo preguntas? Laura sintió una furia helada crecer en su interior. Qué conveniente que esté sentado en clase económica junto a una madre soltera que encaja perfectamente en el perfil de tu programa. Qué conveniente que mostraras tanto interés en mis problemas financieros y de vivienda. Laura, ¿qué estás insinuando?, preguntó Daniel, pero ella percibió un destello de culpabilidad en sus ojos. Insinúo que todo esto, tu amabilidad, tu ayuda con Emma, toda nuestra conversación, fue una especie de montaje. Ya planeabas ofrecerme un lugar en tu programa de vivienda. Así es como la Harrington Foundation encuentra sus historias de éxito, abordando a mujeres vulnerables en aviones. No es así, respondió Daniel rápidamente. Pero Laura no quería escuchar excusas. Dios mío, qué estúpida fui, exclamó, alzando la voz aunque Emma se moviera en sus brazos. De verdad creí que alguien estaba siendo amable sin motivo ulterior. Pensé que había conocido a alguien que se preocupaba por mí como persona, no como un caso de caridad. Otros pasajeros comenzaban a mirarla, pero Laura estaba demasiado herida y furiosa para que le importara. Todo encajaba ahora. ¿Por qué Daniel se había interesado tanto en su historia? ¿Por qué había ocultado tan cuidadosamente su identidad? ¿Por qué le había dado su tarjeta con promesas tan vagas? ¿Sabes qué es lo peor?, dijo, con lágrimas de humillación en los ojos. Por unas horas, sentí que realmente valía algo. Como si no fuera solo una madre soltera patética que no puede salir adelante. Pero todo este tiempo, me estabas evaluando como un proyecto. Eso no es cierto, dijo Daniel, acercándose. Sí, estaba en este vuelo para supervisar nuestros programas en Detroit. Y sí, a veces viajo en clase económica para mantenerme conectado con las personas a las que servimos. Pero ayudarte no fue algo calculado, Laura. Fue humano. Conocerte fue genuino. No te creo, replicó Laura, aunque una parte de ella quería confiar en sus palabras. La gente como tú no ayuda a personas como yo sin esperar algo a cambio. ¿Qué planeabas? ¿Seguirme hasta la boda de mi hermana para documentar cómo tu fundación transformó mi vida? Daniel se pasó una mano por el cabello, visiblemente angustiado. Entiendo cómo lo ves, pero estás equivocada sobre mis intenciones. Sí, me apasiona ayudar a madres solteras porque sé lo que enfrentan. Mi madre me crió sola después de que mi padre nos abandonó cuando tenía 7 años. Trabajaba en 3 empleos para mantenernos. Esta revelación frenó en seco la indignación de Laura. Lo miró, notando una vulnerabilidad cruda en su rostro que no había visto antes. Cada mujer que apoyamos en nuestros programas me recuerda a ella, continuó Daniel en voz baja. Las noches que lloraba hasta dormirse, pensando que me estaba fallando. Las veces que no comía para que yo tuviera suficiente. La forma en que mantuvo la cabeza en alto aunque el mundo la tratara como si valiera menos por criar a un hijo sola. La ira de Laura comenzó a desvanecerse, pero el dolor seguía demasiado fresco. Incluso si eso es cierto, no cambia que no fuiste honesto. Me dejaste contarte todo sabiendo que podrías resolver mis problemas con una llamada. Y si te hubiera dicho quién era desde el principio, desafió Daniel, ¿habrías hablado conmigo igual? ¿Me habrías dejado cargar a Emma o habrías pensado que tenía motivos ocultos? Laura abrió la boca para protestar, pero se dio cuenta de que tenía razón. Si hubiera sabido que era un director ejecutivo multimillonario con programas filantrópicos, habría desconfiado de sus intenciones o se habría sentido demasiado intimidada para ser ella misma. Pero antes de que Laura pudiera responder, Emma comenzó a llorar de nuevo. El estrés y las voces elevadas habían interrumpido su sueño tranquilo. El sonido cortó la turbulencia emocional de Laura, recordándole que tenía preocupaciones más urgentes que desenredar sus complicados sentimientos hacia Daniel Harrington. Me tengo que ir, dijo mientras acomodaba a Emma en sus brazos. Mi hermana me está esperando, y ya he causado suficiente escena por hoy. Laura, por favor,
llamó Daniel mientras ella comenzaba a alejarse. Déjame explicarme mejor. Pero Laura siguió caminando, con el corazón desgarrado a cada paso, preguntándose si acababa de alejarse de una solución a sus problemas o si había evitado por poco convertirse en el proyecto de caridad de alguien. La habitación del motel era tan sombría como Laura había temido. La alfombra estaba salpicada de manchas sospechosas, el calentador emitía un zumbido inquietante, y las paredes delgadas dejaban pasar cada palabra de las habitaciones vecinas. Pero nada de eso dolía tanto como el peso en su pecho por haber dejado a Daniel en el aeropuerto. Laura estaba sentada en la cama llena de bultos, intentando remendar una carrera en su único vestido decente, una sencilla prenda negra que había usado para entrevistas de trabajo y el funeral de su madre. Emma descansaba a su lado, finalmente calmada tras una noche difícil en un entorno extraño. Al día siguiente era la boda de Elena, y Laura aún no estaba segura de tener el coraje para asistir. Su teléfono vibró con un mensaje de su hermana, la cena de ensayo es a las 7. Vendrás a la boda mañana, ¿verdad? El mensaje era cortés, pero carecía de la calidez que Laura recordaba de su infancia. Escribió y borró varias respuestas antes de decidirse por, sí, ahí estaré, Lo que no le dijo a Elena fue que había pasado los últimos días repasando cada instante de su conversación con Daniel, preguntándose si había malinterpretado por completo sus intenciones. El dolor persistía, pero también crecía un arrepentimiento por haber rechazado algo genuino debido a sus propias defensas. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Laura miró por la mirilla, esperando ver al gerente del motel o tal vez a un repartidor equivocado. En cambio, vio a Elena de pie en el pasillo, impecable con un abrigo beige que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Laura. Elena. Laura abrió la puerta, atónita. ¿Qué haces aquí? Su hermana entró, observando la habitación destartalada con una incomodidad apenas disimulada. Quise hablar contigo antes de mañana. Necesitamos aclarar algunas cosas. Laura se tensó de inmediato. Si vienes a decirme que no debería estar en tu boda, ahórranos el drama. No es eso, dijo Elena, sentándose con cuidado en la única silla de la habitación. Vine a disculparme y a contarte algo que podría cambiar tu perspectiva sobre muchas cosas. Esta no era la conversación que Laura esperaba. Elena siempre había sido la hermana exitosa, la que fue a la universidad, consiguió un empleo prestigioso y se comprometió con el hombre perfecto. Nunca se había disculpado por nada, mucho menos con Laura. Hace 2 años, cuando discutimos por tu embarazo, comenzó Elena, dije cosas horribles. Te llamé irresponsable, dije que estabas arruinando tu vida, te acusé de ser egoísta por tener una hija que no podías mantener. Lo recuerdo, dijo Laura en voz baja, con las heridas aún frescas. Lo que no sabes es que yo también estaba embarazada, continuó Elena, su voz apenas un susurro. Tomás y yo llevábamos meses intentándolo. Cuando supe que tendrías a Emma, me enfurecí porque sentí que habías conseguido algo que yo deseaba con desesperación, y ni siquiera lo habías planeado. Laura miró fijamente a su hermana, procesando la confesión. Elena, no tenía idea, perdiste al bebé. 2 semanas después de nuestra pelea, asintió Elena. Elena se quebró, con lágrimas deslizándose por su rostro. Y en lugar de llamarte, de disculparme y buscar tu apoyo, me hundí en el trabajo y en los preparativos de la boda, fingiendo que todo estaba bien. He pasado estos años resentida contigo por tener lo que yo no pude conservar. Las hermanas permanecieron en silencio un momento, ambas llorando por razones distintas. Laura tomó la mano de Elena, y por primera vez en años, su hermana no se apartó. Lo siento tanto, susurró Laura. Ojalá lo hubiera sabido. Desearía haber estado ahí para ti. Eso no es lo más importante que vine a decirte, dijo Elena, secándose los ojos. Ayer, un hombre llamó a mi oficina. Dijo que intentaba contactarte por algo urgente, pero no contestabas tu teléfono. El corazón de Laura dio un vuelco. Daniel. Daniel Harrington, sí. Explicó que se conocieron en un vuelo y que hubo un malentendido. Me preguntó si sabía cómo contactarte. Cuando le dije que era tu hermana, pidió reunirse conmigo. ¿Te encontraste con él?, preguntó Laura, alarmada. Lo hice. Y Laura, necesita saber lo que me dijo. Elena se inclinó hacia adelante, con una expresión seria. Dijo que te ha estado buscando estos 2 días, no por un programa de vivienda o una iniciativa de caridad, sino porque está enamorado de ti. Las palabras golpearon a Laura como un impacto físico. Eso es imposible.
Solo nos conocimos unas horas. Eso mismo le dije, respondió Elena. Pero luego pasó 20 minutos contándome cada detalle de su conversación, cómo Emma se durmió en sus brazos, lo valiente y fuerte que eres, cómo le recordaste por qué comenzó su trabajo filantrópico en primer lugar. No hablaba como un director ejecutivo refiriéndose a una beneficiaria. Hablaba como un hombre que había encontrado algo valioso y lo perdió. La mente de Laura giraba en torbellino, pero Elena continuó. También explicó lo del programa de vivienda. Estaba en Detroit por negocios, sí, y a veces viaja en clase económica para mantenerse en contacto con las personas a las que ayuda su fundación. Pero ayudarte no formaba parte de un plan estratégico. Dijo que te dio su tarjeta porque quería volver a verte, no porque estuviera evaluándote para un programa. Entonces, ¿por qué no me lo dijo claramente? Elena esbozó una sonrisa triste. Porque temía que pensaras que intentaba ganarte con dinero o programas. Dijo que ha lidiado con muchas personas que solo lo ven como una fuente de recursos, y quería que lo conocieras primero como Daniel, no como el director ejecutivo. Laura sintió que su cuidadosamente construida barrera de ira comenzaba a desmoronarse. Aunque todo eso sea cierto, venimos de mundos completamente distintos. Él es un director ejecutivo multimillonario, y yo soy una madre soltera que apenas puede pagar esta miserable habitación de motel, dijo Laura, con la voz cargada de incredulidad. Hay algo más, respondió Elena, sacando su teléfono. Me pidió que te mostrara esto. Abrió un artículo de noticias de hace 3 años con el titular, director ejecutivo de la Harrington Foundation lanza iniciativa de vivienda para madres solteras en memoria de su madre fallecida, Debajo, había una foto de Daniel en una ceremonia de inauguración, de pie junto a un edificio de apartamentos modesto pero digno. Lee la cita, indicó Elena. Laura leyó en voz alta, mi madre, Clara Mendoza Harrington, me crió sola después de que mi padre nos abandonara cuando tenía 7 años. Trabajaba en 3 empleos para asegurarnos un techo y comida, a menudo sacrificando sus propias comidas para que yo pudiera comer. Este programa existe porque ningún niño debería preocuparse por si tendrá un hogar mañana, y ninguna madre debería elegir entre alimentar a su hijo o pagar el alquiler. Mendoza era el apellido de soltera de su madre, explicó Elena. Era una madre soltera del sur de San Francisco que limpiaba oficinas de noche y trabajaba en una fábrica de día. Daniel creció en la pobreza, Laura. Conoce tu mundo porque lo vivió. Laura se dejó caer en la cama, abrumada por esta nueva información. Todo lo que pensaba que sabía sobre Daniel se estaba transformando, revelando a alguien que realmente entendía las dificultades y había elegido ayudar a otros por ellas, no a pesar de ellas. Hay más, dijo Elena con suavidad. Está aquí en Detroit. Se ha estado quedando en el hotel donde será mi recepción mañana por la noche, no para entrometerse, sino porque espera que le des la oportunidad de explicarse. ¿Está en el lugar de tu boda? Lo invité. Elena confesó, después de escuchar su historia, de ver lo desesperado que estaba por encontrarte y enmendar las cosas, pensé que tal vez era cosa del destino. Quizá estaban destinados a cruzarse, y tal vez yo debía ayudar a reparar lo que se rompió. Laura miró a Emma, quien la observaba con ojos brillantes y llenos de curiosidad. Su hija merecía una figura paterna que la amara y protegiera, y Laura merecía a alguien que la viera como algo más que una madre soltera en apuros. ¿Y si no tengo suficiente valor?, susurró Laura. ¿Y si tengo demasiado miedo de salir lastimada? Entonces pasarás el resto de tu vida preguntándote, ¿y si?, respondió Elena. Laura, eres la persona más valiente que conozco. Has superado todo lo que la vida te ha puesto en el camino y, encima, has criado a una hija maravillosa. Si has logrado todo eso, seguro que puedes arriesgarte por el amor. La noche siguiente, Laura estaba frente al elegante salón de baile del hotel, donde la recepción de Elena estaba en pleno apogeo. Había tomado prestado un vestido de su hermana, una prenda verde esmeralda que la hacía sentir como si realmente perteneciera a un lugar tan sofisticado. Emma estaba arriba con la niñera del hotel, durmiendo plácidamente por primera vez en mucho tiempo. A través de las puertas de cristal, Laura podía ver la celebración en el interior. Elena lucía radiante con su vestido de novia, bailando junto a su nuevo esposo, mientras los invitados se mezclaban alrededor de mesas decoradas con rosas blancas y detalles dorados. Y allí, en una mesa hacia el fondo, estaba Daniel, impecable en un smoking negro, mirando hacia la puerta como si hubiera estado esperándola toda la noche. Sus miradas se encontraron a través del cristal, y Laura vio algo en su expresión que le robó el aliento.
No era compasión, ni caridad, ni siquiera simple atracción. Era amor, un amor genuino, profundo y abrumador, que la hizo sentirse vista y valorada por quien realmente era. Daniel se levantó de su silla y caminó hacia la puerta sin apartar la mirada. Cuando llegó a su lado, se detuvo lo bastante cerca para que ella pudiera ver la mezcla de esperanza y temor en sus ojos verdes. Temía que no vinieras, dijo en voz baja. Yo también tenía miedo, admitió Laura. Pero alguien me dijo recientemente que ser valiente no significa no tener miedo. Significa hacer lo correcto, incluso cuando estás aterrorizada. Debería haber sido honesto contigo desde el principio, dijo Daniel. No se trata de mi posición profesional, sino de lo que sentí, continuó Daniel. Cuando Emma se durmió en mis brazos y confiaste en mí lo suficiente como para descansar tu cabeza en mi hombro, supe que mi vida había cambiado para siempre. Laura comenzó a hablar, pero él levantó una mano con suavidad. Déjame terminar, por favor. No quiero ayudarte porque seas un caso de caridad. Quiero construir una vida contigo porque eres la persona más fuerte y auténtica que he conocido. Quiero ser el padre de Emma, no porque lo necesites, sino porque ya la quiero como si fuera mía. Y quiero despertar cada mañana sabiendo que puedo pasar un día más con la mujer que me recordó que es lo que realmente importa. Laura sintió lágrimas rodar por sus mejillas, pero por primera vez en meses, eran de alegría, no de desesperación. Yo también te quiero, susurró. Creo que comencé a enamorarme de ti cuando sostuviste a Emma y la hiciste sentir segura. Pero tenía tanto miedo de ser lastimada otra vez, de enfrentar otra decepción, que casi lo arruiné todo. Daniel se acercó y tomó su rostro entre sus manos con ternura. Conmigo nunca tendrás que temer eso. Quiero pasar el resto de mi vida demostrándote que tú y Emma son lo primero en mi mundo. Cuando se inclinó para besarla, Laura comprendió que, a veces, las historias de amor más hermosas nacen de los gestos de bondad más simples. Un bebé llorando, la ayuda de un desconocido y el valor para volver a confiar la habían llevado a algo que nunca se atrevió a soñar, un amor que no solo transformaría sus circunstancias, sino todo su mundo. Al separarse, Daniel sonrió y dijo, «Entonces, ¿quieres bailar? Creo que aquí comienza nuestra verdadera historia». Laura tomó su mano, sabiendo que, sin importar los desafíos que les esperaran, los enfrentarían juntos, no como una beneficiaria y su benefactor, sino como dos personas que habían encontrado en el otro las piezas que completaban sus corazones. Mientras entraban juntos al salón de baile, Emma dormía plácidamente arriba, tal vez soñando con la familia amorosa que la aguardaba al despertar. La historia de Laura y Daniel nos deja una poderosa lección sobre la importancia de la empatía, la confianza y la valentía para abrir el corazón. A través de un encuentro fortuito en un avión, Laura, una madre soltera enfrentando grandes dificultades, encuentra en Daniel no solo una ayuda inesperada, sino también un amor genuino que transforma su vida. La narrativa nos enseña que la bondad desinteresada puede cambiar vidas, un simple acto de amabilidad, como Daniel ayudando a calmar a Emma, puede ser el comienzo de conexiones profundas y significativas. Nos recuerda que pequeños gestos de compasión pueden tener un impacto duradero. La vulnerabilidad requiere coraje. Laura, marcada por decepciones pasadas, lucha por confiar en Daniel, pero al final decide arriesgarse. Esto nos enseña que, aunque abrirse al amor o a la ayuda conlleva riesgos, también puede conducir a recompensas inesperadas. Las apariencias engañan, pero las intenciones genuinas brillan. Aunque Laura inicialmente malinterpreta las intenciones de Daniel, descubre que su bondad nace de una conexión personal con sus luchas, no de un interés calculado. Esto nos invita a mirar más allá de las primeras impresiones y valorar las intenciones auténticas. La reconciliación fortalece la familia. La disculpa de Elena y su revelación sobre su propia pérdida cierran la brecha entre las hermanas, mostrando que la honestidad y el perdón pueden sanar relaciones rotas y fortalecer lazos familiares. Todos merecen una oportunidad para empezar de nuevo. La historia subraya que, sin importar las circunstancias, todos merecen ser vistos, valorados y apoyados para construir un futuro mejor, ya sea a través del amor, la familia o la comunidad. Amigos de Cuentos con Moraleja. Si esta historia de Laura, Daniel y Emma te conmovió y te inspiró, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte más relatos llenos de enseñanzas que tocan el corazón. Deja un like si crees en el poder de la bondad y la valentía, y comparte en los comentarios que te enseñó esta historia o cómo un pequeño gesto cambió tu vida. No olvides activar la campanita para recibir cada nuevo cuento con su moraleja. Juntos, sigamos descubriendo historias que nos inspiran a ser mejores.